Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El otro día subí un pequeño short donde yo estaba en una calle larga de 200 metros aproximadamente y habían unas luces que estaban parpadeando de manera así muy loca. Además había un poco de viento y estaba lloviendo un poco. Cerca de allí había un lago, entonces por todo eso a mí se me ocurrió nada más así de repente decir, ay, no se me vaya a aparecer la Llorona, porque era como si fuera una escena de película de terror. Nada más fue un chiste que se me ocurrió en el momento. Y pues como lo grabé, se me ocurrió subirlo aquí al canal. Entonces por ahí una persona me comentó, no sabes nada de La Llorona o no le sabes, algo así me dijo. Y dije, bueno, pues tienes razón, la verdad es de que no es como que sea experto en La Llorona, pero también yo creo que esa persona tampoco lo es. Entonces, me pregunté, bueno, ¿cuál es la leyenda de La Llorona? Porque todos más o menos conocemos una historia con ese nombre, en el que pues se supone que existe una mujer que se lamenta por que le hizo, ¿cómo llamarle? Porque hizo que sus hijos ya no tuvieran vida en un cuerpo acuático. Entonces, em, cuando se supone que estamos cerca de un cuerpo acuático y escuchamos algún lamento, se supone que es este espíritu de esa mujer lamentándose por lo que le hizo a sus hijos. Al menos esa es la historia como que más común y popular que la mayoría de los mexicanos tenemos acerca de La Llorona. Yo creo que es con la que todos crecimos, que escuchamos alguna vez de niños y con la que nos quedamos. Sin embargo, pues no es la única. Eh, Está la versión de que hubo algún hombre que le hizo mal a esta mujer, quizás la dejó o algo así, y pues la mujer en un momento de, ¿cómo llamarle? Desesperación o psicosis, no sé cómo llamarle, cometió estos actos contra sus hijos. Está la versión que fue, bueno, yo la historia más antigua que conozco es una versión prehispánica, una versión de antes de cuando llegaran los europeos a Mesoamérica. Eh, bueno, de igual manera tengo que mencionar que no es una única historia, porque hay diferentes versiones en diferentes pueblos o localidades, tanto de México como, si bien sé, de varios países de Latinoamérica o de habla hispana. Entonces puede haber varias versiones. No sé si las personas que llegan a ver este video y que son hispanohablantes también puedan decir que en su región o ellos conocen también otra versión. Sería interesante conocerlas. Pero al menos en México, como les decía, la mayoría de personas tenemos esta idea de lo que es esta leyenda entre lo que, digamos, es místico o paranormal con lo histórico y cultural. Si saben, pues hay una película o varias con actores reales. Hay una película para niños de animación. Hay canciones de La Llorona, entonces es parte de la cultura, se puede decir, de, al menos de México. Y aparte de eso, también hay ciertas, no sé si ustedes conocen que en México hay algunas historias que se suele contar mucho en los pueblos o de los mayores hacia los hijos, o sea, de los padres o de los abuelos, hacia los hijos de tipo paranormal o de tipo como espíritus que se aparecen. Entonces, muchas veces con ese tipo de historias fusionan este tipo de, digamos, personaje cultural que hay en México acerca de La Llorona. Como les decía, yo la historia más antigua que conozco es la de pues los mesoamericanos. Es algo así de una diosa que se lamentaba porque sus hijos ya tenían que irse. Em, Me parece que eso, bueno, está considerando dentro de los presagios de la conquista. Cuando Moctezuma, Xocoyotzin o Moctezuma II o Motecuzoma también le llaman, se iba a encontrar con Cortés por primera vez. Unos años antes hubo algo que se llamó presagios. Y entre esos presagios eh, hubo uno en específico que era del llanto de esta especie de diosa prehispánica. Perdón si por ahí escuchan unos perros ladrando. Son perros de la calle. A lo mejor escuchan la llorona. Y yo no la escucho.
No, no es cierto. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Em, que dentro de los presagios de la conquista está de una diosa prehispánica que se lamentaba porque ya era el fin de sus hijos. Ya es como una advertencia sobre la caída de Tenochtitlan o que sus hijos ya no pertenecen a ese lugar, que ya terminó su ciclo, que ya deben de marcharse a otro lado. Algo así es la versión que yo conozco más antigua que existe de La Llorona. Lo he visto en documentales y pues también por ahí en algunos textos. Em, Cabe destacar que lo que estoy aquí diciendo, pues no me estoy narrando, pues más bien no me estoy basando en un texto específico o un documental específico. Ahorita si quieren buscamos un poco de información en internet para que vean lo que al menos yo sé. Em, y les decía, también llegué a ver algún documental por ahí de un señor que se dedica a esto de la lectura, la escritura, la cultura. Un erudito que en un documental que vi lo entrevistan y él hace una analogía de esta leyenda mesoamericana con una historia bíblica. No recuerdo qué pasaje de la Biblia o del Antiguo Testamento habla sobre una mujer que también se lamenta por sus hijos, porque creo que van a ser desplazados o expatriados, algo así. No recuerdo la verdad muy bien. Pero es interesante cómo esta persona hace una analogía de estas dos historias que son similares. Entonces, ¿qué les parece si buscamos un poco de información con videos y ya volvemos para hacer un poco más comentarios acerca de este tema? Bueno, como les decía, me puse a investigar un poquito de los videos que yo recuerdo donde vi un poco de información sobre este tema. Ya encontré uno, es del canal INAH TV, INAH TV. El INAH en México es una institución que se llama Instituto Nacional de Antropología e Historia y pues trata sobre temas, como su nombre lo dice, sobre la antropología e historia principalmente de México. El video se llama Grandeza de México, episodio 1, Los presagios de la conquista. Y como les decía, pues son algunos presagios que ocurrieron antes de la llegada de Cortés en Mesoamérica, o al menos es lo que se dice o estos antropólogos describen. Y pues vamos a ver el video, ahí narra acerca de lo que les decía, una especie de llorona, que es como una diosa, se llamaba Suicoatl o algo así. Y bueno, vamos a ver mejor el video y ahorita comentamos. Pues Tetzahuitl es una palabra náhuatl que se ha traducido por presagio, ¿no? Presagio. Ahí tenemos, como en el caso de la palabra teotl, varios significados que se pueden asociar con la palabra Tetzahuitl. Tetzahuitl, por ejemplo, puede ser el Tetzahuitl, nombre ok. de una deidad, ¿no? Una Huitzilopochtli, deidad. Tezcatlipoca, se le dice Tetzahuitl, ¿no? A la diosa Cihuacóatl, que es la famosa que llora en las calles, ¿no? Para ¿Cómo? anunciar que sus hijos se van a morir o a dónde van a ir, pues Ajá. también se le califica a la diosa de Tetzahuitl, ¿no? Es decir, el Tetzahuitl es como un anuncio, un mensaje que mandan los dioses, ¿no? Ujú. Para anunciar una catástrofe, para anunciar algo fuera de lo común, ¿no? Pero también, y eso lo subraya muy bien Alfredo López Austin, es un término que no implica obligatoriamente un destino funesto. Es decir, hay medidas, hay posibilidades para los hombres de contrarrestar esos anuncios a través de rituales, a través de distintas actitudes, ¿no? Mm. Y eso es un elemento muy importante, ¿no? Para ir un poco más allá de esa idea de que los mexicas eran fatalistas y que por eso perdieron durante la conquista, ¿no? Tenemos presagios, por ejemplo, de la derrota de Tlatelolco, ¿no? Bueno, Cuando se pelean le voy a poner contra pausa. los mexicas en tiempo. A partir de aquí empieza a hablar de otros presagios que ocurrieron antes de la conquista. Estos ya son otros temas, no es exactamente de la Llorona, pero aquí ya mencionó lo que yo decía. Esta diosa, ya se me dio otra vez su nombre. Sitzawit, bueno, no importa el nombre, em, pero se lamentaba el hecho de que ya era tiempo de que los, mm, menos los mexicas o los mesoamericanos tuvieran su esplendor. Entonces, vamos a buscar ahora el otro video que les comentaba, donde hacen una comparación con un pasaje bíblico. Y bueno, ya encontré el fragmento que me interesaba mostrarles,
pertenece a una serie de documentales que se llama Necalilistlic Tenochtitlan, que significa en español la batalla por Tenochtitlan. Y esta serie de documentales están basados en los libros o el libro, no sé cuántos son, de un historiador mexicano que se llama Pedro Salmerón, del mismo nombre, La batalla por Tenochtitlan. Entonces, todos los documentales tratan, son 5 o 6, no recuerdo, sobre cómo fue el desarrollo de la historia de la batalla por Tenochtitlan. Entonces aquí, en el fragmento que les quiero mostrar, hace una entrevista a un doctor que se llama Gujalbert André Rosar Duperirón, perdón si lo pronuncio mal, la verdad no soy bueno pronunciando nombres. Y pues aquí viene el contexto de lo que les decía, hace una analogía entre Cihuacóhuatl, que es la diosa o la llorona prehispánica, y un pasaje bíblico. Les voy a dejar el link del documental, o bueno, de la lista de reproducción de los documentales. Me parece que fue desarrollado por Canal 21, Capital 21, o por Canal 14. En ambos canales que son de televisión se transmitió en su momento, pero están en YouTube y los pueden ver, son muy interesantes. Obviamente no hablan acerca de como tal la Llorona, que es el tema que ahorita estamos viendo, sino su nombre lo dice, la batalla por Tenochtitlan. Se lo recomiendo mucho, yo ya lo vi en su momento, no lo vi completo, pero está muy interesante y ojalá puedan pues echarle un vistazo, digo, no está de más. Si alguien quiere saber, pues los puede ir a visitar. La verdad es que estos temas de Mesoamérica, Tenochtitlan, la conquista, el enfrentamiento, el encuentro de los mundos, son temas extremadamente complejos, muy, muy difíciles de tratar por la cantidad de versiones que hay, la cantidad de información, filias y fobias, tanto del lado hispano como del lado indígena. Entonces son temas extremadamente difíciles. En algún momento yo quise aventurarme un poco en estos temas, pero después mejor lo dejé. Ahorita solamente lo veo como un poco de cultura general, pero no para ser tan experto en ello. Pero bueno, ya me estoy saliendo un poco del tema. Les dejo los links y vamos a ver lo que tiene que decir aquí la entrevista que le hace Salmerón a señor Goyandré. La narrativa, esta narrativa que algunos llaman cuasi indígena y que tú hasta eso le negarías, Sí. dice que el cobarde Moctezuma, el apocado Moctezuma, tiene 8 visiones, 8 visiones, lo que les decía. 8 Los presagios presagios. funestos que se cuentan y que se reproducen, como tú lo encuentras bien, en casi todos los textos llamados de tradición indígena, desde el Códice Florentino hasta Muñoz Cuasi Camargo, indígena, ¿no? como dice Salmerón. Se repiten y coinciden, pero tú lo que encuentras es que coinciden también, y por lo tanto esa es la fuente original, con los presagios de la caída de Jerusalén. Entonces, casi punto por punto. ¿Cómo encuentras eso? ¿Cómo lo cuentas? La caída de Jerusalén. ¿Cómo lo encuentro? Porque me conoció Flavio José. Es el historiador judío que sobrevive a la destrucción del templo de Jerusalén y escribe para la dinastía de los Flavios. Vuelven los consejeros y escribe la guerra de los judíos y explica la historia de los judíos. Para mostrar también, entre otras cosas, que los judíos son más antiguos que los romanos y que Sí, los son griegos. más antiguos. Tiene su ladito como de nacionalista. Aunque él se considera como romano. Y escribe la historia de la conquista de Jerusalén por Tito y sobre todo lo hace unos días después. Y hay un capítulo que se llama La destrucción de Jerusalén. Y en esa destrucción, ¿qué vemos? Vemos que antes que los romanos entran, Dios mandó a los judíos una serie de presagios diciendo, cálmese, ya su tiempo ha terminado, ya vienen los romanos, ¿no? Porque Dios está preparando otra Terminó cosa. el tiempo Dios judío. no solamente abandona su Ahora pueblo, viene el romano. pero se construye en un nuevo pueblo. Su nuevo pueblo no son los judíos, es un nuevo pueblo cristiano. Cálmense que ya viene ¿Sí? el tiempo de otros. De El otros, de ustedes sí. ya acabó. Sí. La misma manera que en Tenochtitlan, Tenochtitlan. lo que dicen los presagios y profecías, es decir, ya se terminó, ya viene la nueva Jerusalén. Ya El virreinato. nueva, ¿y por qué dice la nueva Jerusalén? Por algo. Ya la nueva O la era, nueva Jerusalén. La era de Tenochtitlan se acabó. Bueno, vamos a pausar este video.
Y vamos a buscar un poco más de información, ahora sí ya netamente de La Llorona. Por ahí me parece que he visto algún video, entonces déjenme buscarlo y ahorita checamos. Bueno, ya encontré otro video que nos puede servir un poco para tocar este tema. Se llama De Tonantzin Izhuacóhuatl a La Llorona, del canal Radio INA. Esta es una entrevista que la verdad sí yo no había visto. Son dos eruditos de los temas. Y la verdad es que es un video largo, nada más voy a poner también un pequeño fragmento porque hablar de estos temas, como les dije, es muy complejo, pero vamos a ver qué es lo que tienen que decir. Les aviso que va a durar un poco este pequeño fragmento. Rodri, ya para terminar, antes de que pasemos a las bibliografías, etcétera, nos prometiste que ibas a platicar un poquito de los presagios, de las abusiones. Hablar de los Platícanos presagios. un poquito nada más para tener en mente lo que está pasando en época de 1531, en donde hablas de estas dos apariciones de mujeres, con el contexto de un mundo que cree Dos perfectamente que hay apariciones de apariciones mujeres. y abusiones. Bueno, sí, No todos lo somos sé. un poco supersticiosos y a veces todos nos ponemos a encontrar indicios mágicos de la realidad en muchas cosas. Y acerca de estos famosos presagios que da Sahagún, que da Durán, que para el contexto michoacano da Fray Jerónimo de Alcalá, estos son muy frecuentes y muchas veces pues, los historiadores primero, muchos de ellos no los cuestionan. Dicen, pues sí, les llegaron presagios de la llegada de los ¿Ven? españoles. Lo que les digo, Otros los autores, presagios. como Guy Rosat, por ejemplo, él dice, estos son puro invento. Ah, es el que En acabamos de ver. realidad, son Guy inventos Rosat. a posteriori, basados en los presagios grecorromanos, en los presagios del Grecorromanos. mundo antiguo, que fueron inventados por los frailes y que los historiadores se tragaron totalmente la idea. Sí, Que es la línea de la posmodernidad. Ajá. Y es como otros retomar autores como algo Lockhart incluso más dicen antiguo. que son inventos posteriores de los propios historiadores nahuas, que necesitaban explicarse de alguna manera de qué manera pues se iba a dar este cambio tan drástico en sus vidas que trajo la conquista. Pero otro historiador, William Prescott, en su History of the Conquest of Mexico de Miren, 1843, pues dio tal vez la explicación más plausible, la William explicación Prescott. que yo llamaría materialista, que es muy peculiar. La otra vez, ¿te acuerdas que platicábamos cómo los españoles estuvieron en las Antillas desde 1492 hasta 1517 sin saber que existía México? Solo hasta 1517, hasta el viaje de Hernández de Bueno, Córdoba. Mesoamérica, Y ¿no? sin embargo, los mexicas, o Sí más bien sabían. los mesoamericanos, sí sabían. Ujú. Sí sabían de que ellos estaban aquí cerca. Particularmente es muy interesante el relato que nos da el hijo bastardo de Cristóbal Colón, don Hernando Colón, en su historia Don de Hernando las Indias, Colón. de la historia del Nuevo Mundo, historia de las Indias, No lo conocía. que dice que cuando estaba Cristóbal Colón por el Golfo de Honduras, tuvo un encuentro con una canoa, con un navío Fíjense. mercante mesoamericano. Los capturó, les robó el cacao que traían, les despojó de sus propiedades, les preguntó, oigan, ¿por dónde es el paso? Porque lo que le interesaba era el paso de las Antillas hacia lo que sería el Pacífico, para llegar realmente a Asia, pasar de las anteislas de Asia a Asia. Por eso Entonces se era llaman lo que les buscaba. Antillas. En cambio, estos mercaderes decían, no, navega hacia el occidente, ahí sí te vas a encontrar algo, o sea, México. Pero eso no le interesó a Cristóbal Colón y todo el mundo se pregunta eso, ay, sí, qué tonto Cristóbal Colón. Hubiese podido descubrir México en 1502 y se fue por otro lado. Oigan, pero los mercaderes mexicas sí que descubrieron a los españoles en 1502. No sabemos si estos mercaderes eran mayas o mexicas, poco importa. Como sabemos, las rutas comerciales eran costeras y este relato de este encuentro en 1502, pues a través de las rutas mercantiles se difundió a toda Mesoamérica a partir de 1502. Y es muy peculiar
que Fray Bernardino de Sahagún, al referirse a muchos de los presagios de la conquista, dicen que comenzaron con el reino de Moctezuma Xocoyotzin, que precisamente empieza en 1502. Él gobernó entre 1502 y cuando se es matado, 1520. Entonces, aquí este es uno de los tantos indicios de que los mexicas, los mesoamericanos, ya comenzaban a tener nociones de que había españoles que se aproximaban. Hay varios otros. Los propios Jerónimo, Gonzalo Guerrero, pues, ellos naufragaron en 1511. Ellos ya vivían en Cozumel, en Yucatán, desde entonces, y claro que platicaron sobre el mundo de donde venían. Los mayas ya sabían de los españoles. La joven jamaiquina que llegó de la isla de Jamaica y que vivía en Cozumel, ese es otro de las maneras en que los mesoamericanos supieron de la presencia de los españoles. U otra vez llegó flotando un gran cofre con telas preciosas, una espada que Moctezuma se desesperaba de no poder romper. O sea, los mexicas ya sabían. Moctezuma ya sabía. El que más sabía era Moctezuma, pero lo trataba de ocultar. Pero un relato así se transmina por la sociedad. Hay una especie de difusión de, oigan, llegaron unos hombres muy malos, muy poderosos, muy barbudos, con barbas apestosas, porque no se bañaban. Esta historia, yo creo que esta información que se fue transmitiendo se mitologizó. Y entonces, si sucede cualquier fenómeno extraño, como por ejemplo un cometa, un incendio inexplicado, un movimiento de las aguas por un temblor, cualquier cosa, se asocian estos acontecimientos extraños, inusuales, se asocian con este temor que ya se estaba comenzando a difundir entre la población de que se estaban aproximando unos hombres poderosos, más poderosos que los propios mesoamericanos, y que iba a haber un gran cambio del mundo. Entonces, esta interpretación materialista es la que yo creo. Y sin duda que nos llegó ya a través de Sahagún, con todas las influencias europeas e indígenas que uno quiera, o sea, no nos llegó exactamente cómo fue, pero son presagios que de alguna manera expresan un conocimiento que ya se tenía de la proximidad de los españoles. Y entre otros, además, esta Llorona. Y pensando en la Llorona, se dice que se le aparece a Moctezuma o a la gente que le va a decir a Moctezuma para decirle, eres el último. Después de ti ya las cosas van a cambiar. Tú vas a ser el último de los señores mexicas. Es decir, no se les apareció a los anteriores, se le aparece a él para decirle esto. Por supuesto, es una construcción a posteriori. No sé cuántos años pasaron entre... Puede que no fue un ente, sino una mujer. Conquista y el informante Real, diciendo Sahagún, probablemente 30 o 40 años, se mitologizó, como bien lo dices, pero lo interesante es que existía en el ambiente la posibilidad de que hubiesen estas apariciones y que se fueran o funestas o bienaventuradas. Rodri, pero para lo que sí no terminar, sabemos es cómo pasó estos relatos hasta el siglo XIX. Porque ya en el siglo XIX es fácil decir, sí, Sahagún lo había dicho, pero porque ya estaba la edición de Sahagún de Carlos María de Bustamante. Pero en el periodo colonial, pues no existía Sahagún. ¿Qué tanto podían saber de esas apariciones? Tal vez un poco estas apariciones de Cihuacóatl estaban presentes entre la gente, pero yo no recuerdo realmente muchas referencias históricas que podamos nosotros tomar para entender cómo esta historia, estas apariciones, digamos, femeninas de mujeres que lloran, para retomar el mero núcleo de la Llorona prehispánicos, cómo cruzaron todo el siglo XIX hasta llegar al soneto de Manuel Carpio, y ya después que se publica en 1860 o tal vez antes, o me parece que antes, y hasta llegar a Don Artemio, y que ya se vuelva algo tan común esto de la Llorona que todos sabemos de eso. ¿Cómo atravesó Hay algo 3 siglos fuerte allí de virreinato? que no sabemos realmente. No, pero tú lo intuyes. Historiadores de culto. Pero tú lo intuyes acá, en tu texto. Lo que
lo que tenemos que pensar es que lo que se escucha y lo que se ve en Tlatelolco en tiempos de don Martín Ecatl, la gente lo cree. No es, no es una invención de Sagún o una equivocación de Sagún para poner dos apariciones. No, la gente lo cree perfectamente. Y estas creencias no se mueren. Como no murió la del culto guadalupano y no murió, y otras sí mueren, otras no existen. Esta llega al siglo XIX porque está en la mentalidad popular, es una conseja popular. Se te va a aparecer la Llorona, y además te decían en dónde. Se te va a aparecer la Llorona en los lugares donde hay agua. Se te va a aparecer la Llorona porque está vestida de blanco y tiene la cara larga. Se te va a aparecer la Llorona porque grita, y ese es a donde podemos ya amarrar, grita lo mismo que Raquel en la Biblia. En los pasajes llora a sus hijos. Ajá. Es decir, ahí hay esta parte de sustrato de cultura popular que sigue y que sigue y que sigue. Y que sigue hasta ahora. Yo les platicaba fuera del aire, pero no quiero abundar mucho, que se aparecía la Llorona en el cerro de Chapultepec y los vigilantes creían a pie juntillas que se aparecía, tan así que hubo uno de ellos que se enfermó mucho, mucho de eso, porque la vio. Y cuando le preguntabas te decía, es que era una mujer que iba flotando, no tenía de la cintura para abajo nada. ¡Qué pobre hombre! Sí, claro, o sea, y te lo decía, existe. Bueno, ese sustrato es el que está ahí. Tú, creo ¿O qué mexicano no cree cuando te dicen, ay, en esa casa me dio miedo en la noche porque espantan? Todos medio nos lo creemos. Claro. Yo pienso también que todo el mundo. Entonces, así es como iba, como diría pues Brodel, en las profundas corrientes de la cultura popular. No sabemos cómo caminan, no sabemos para dónde van, pero existen estas corrientes profundas que van yéndose y yéndose y yéndose con nuestros miedos, con nuestras esperanzas, hay muchas cosas que tenemos en la cabeza que son prehispánicas y lo mismo medievales. Sí. Steiner tenía razón, nosotros vivimos en la ciudad de Isaías y de Platón, más Tenochtitlan. Órale. Ni modo. Hebreos, griegos, Rodri, mesoamericanos. ¿qué nos recomendarías para leer, empezando por tu texto, Las apariciones de Cihuacóatl? Recomiéndanos algunos textos para leer A ver, sobre algunos eso. textos. Pues es que hay sobre la Llorona, ahora que me estuve poniendo a buscar, realmente encontré muy poquito, muy poquito, y los antropólogos les gusta muchísimo hablar sin darle referencias concretos a qué es realmente lo que está pasando. Entonces, pues yo creo que nuevamente lo que hay que hacer es regresar a Fray Bernardino de Sahagún, pues nuestro mayor historiador. Ojalá que pronto tengamos una edición en náhuatl completa, al menos en línea, de Fray Bernardino de Sahagún, su historia general o universal de las cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún y de sus colaboradores nahuas, que tratemos de acercarnos a estos textos en lengua náhuatl. Es una pena que nosotros los mexicanos, y que nos decimos muy nacionalista y reivindicamos la X de México y todo eso, pues no sepamos ni que México se pronuncia Mexico y que digamos Atlixco y digamos Tlaxcala y Texcoco. Xochimilco. Texcoco. Bueno, Xochimilco todavía. Se acerca un poco más, sí. En fin, es una pena que los mexicanos no sepamos más de lengua náhuatl. Yo creo que es una especie de deber moral como mexicanos de acercarnos cuando menos a esa lengua, no porque es la más documentada y porque es la lengua que más se hablaba. Sí, pero se volvió lengua franca. Sí, lengua franca. Porque era la lengua franca. Pero sobre la Llorona, pues francamente todavía no. Y en el virreinato también. No he encontrado el texto que me haya satisfecho. Tal vez hay un libro de leyendas mexicanas de don José Rogelio Álvarez, que ahorita no lo tengo a la mano, pero que probablemente sí tenga alguna información, pero no propiamente histórica sobre el tema. Yo creo son que leyendas. Es un tema
que ahorita que lo estuve como que leyendo un poquito para prepararme la plática contigo, me encontré con una carencia. Es una especie de enigma entender por qué un culto, una creencia como la de La Llorona se mantiene tan viva. Arraigada. En el caso Sí, de la está muy Virgen de arraigada. Guadalupe sí lo podemos entender. Ya vimos, primero fundan una ermita los franciscanos, después se oponen a ella, después funda ya el culto propiamente guadalupano, Fray Alonso Mantúfar, con la ermita, con la historia de las apariciones, con la imagen. Durante Las el siglo apariciones de XVI, Guadalupe. comienzos del XVII, aumenta el culto, pero es sobre todo un culto local, indígena y hasta cierto punto español. Solamente a partir del siglo XVII y XVIII ya se vuelve un culto, sobre Que se todo de dice que los Guadalupe criollos, y que se va volviendo un es culto una nacional adaptación en el siglo cristiana XVIII de y Tonantzin. en el siglo XIX. Y así podemos entender, pues, en el caso del culto guadalupano, con cierta claridad las fases que nos permiten entender lo arraigado del culto guadalupano hasta el presente. En el caso del culto de la creencia en la Llorona, yo no encuentro una secuencia igualmente clara. Como les digo, sí escribió Sagún, como te digo, sí escribió Sagún, algo de Sagún, y sobre estos asuntos retomó Fray Juan de Torquemada, que es importante no solo porque es una gran enciclopedia de enorme importancia, sino porque se publicó. Acuérdense, Motolinía, Mendieta, Sagún, otros franciscanos No se no se publicaron. publicaron, sino hasta el siglo XIX o Sí. después aún. Entonces, aquí hay una serie de huecos que yo no lo tengo claro. Por eso tal vez nos fuimos hacia otras temáticas afines, pero que nos Sí, dejan es que todavía están un poco relacionadas. en un hueco para entender esta complejidad de un culto que no se reduce a una historia sencilla, sino muchas historias que arraigan en una cosa sencilla. Esta mujer que se Así es. aparece llorando, tal vez llorando por los hijos, pero en época prehispánica tenemos que estaba llorando por la llegada de los Una cosa sencilla, españoles. Está la rodeada hipótesis de de que muchas tal vez historias complejas. representa un poco el llanto de las mujeres mesoamericanas ante un mundo sacrificial en el que muy frecuente morían sus hijos en la batalla o sus Pues sí, niños tiene sentido. en el altar También tiene sentido. sacrificial. Pero esas son Conjeturas. generalidades, son conjeturas que estamos haciendo. Yo no lo tengo muy claro. A ver si entre nuestros auditores alguien A nos ver, ¿quién recomienda sabe de pues, esto? un buen libro que a Libros de nosotros esto. nos aclare un poco más esto de la Llorona. Pero desde el punto de vista histórico, porque lo que sí eludimos tú y yo fue toda referencia literaria y cinematográfica de La Llorona. Ahí hasta una película del Santo contra La Llorona. No se trataba de hablar de eso, se trataba de hablar Algo más de contemporáneo, la más Cihuacóatl pop. y de la relación, Eso no. con todo y el hueco que quieras, de la relación con la aparición de la Virgen de Guadalupe, porque además de que es la misma fuente la que te la está dando, hay una coincidencia sincrónica y una se vuelve un sustrato profundo y la otra se vuelve tu identidad abierta. Eso es lo que a mí me gustaba. Toda la historia está llena de ausencias y de huecos. Qué bueno, porque así tenemos mucho trabajo. Pero yo creo que sin haber caído en los relatos fantasiosos del 19 y 20, sí nos fuimos al origen de este asunto. Y entonces yo sí me atrevo a recomendarle a nuestro auditorio las apariciones de Cihuacóatl de Rodrigo Martínez. Está en la revista Historias. Busquen ustedes en el índice de la revista Historias de la Dirección de Estudios Históricos de Cihuacóatl por Rodrigo Martínez o busquen Cihuacóatl y les aparece. Está en línea. Está en línea. Yo la leí en línea otra vez porque quién sabe dónde dejé mi historia. Está muy fácil. El sitio de Lina, de la revista Historias y de nuestras demás revistas, que está cada vez mejor. Y ahí aparece. Sí, sin duda. Y bueno, y lo que hay que leer es el libro de don Artemio de Vallarispe. Tú dijiste que nos iba a salir algo. 1860, creo había dicho. Sí, si quieren. Artemio. Este libro es de 1936. Okay. Y sí, yo tengo la impresión que él sí pudo haber leído algo en los archivos de la Inquisición acerca de que las calles oscuras, sucias de la Ciudad de México,
o la noche, oían una mujer, o veían una mujer, y a partir de ahí se comenzaron a hilar varias alternativas de por qué lloraba. Sí, Porque varias lo dejó el historias novio, porque se murió el novio, que porque se ella misma identifican. está muerta, porque mató a sus hijos. Les puedo enseñar algunas de estas soluciones. Pero fíjate, lo que lo encuentras, sí te queda un poco la imagen de que es una mujer que enloquece, ya fuera porque mató a los hijos o porque Pues le sí, matan a sí, los sí. hijos. Y es la idea de Raquel en Ramá. Sí, también. Ajá, Su sí. lamento es, no quiere que la consuelen, ese es el chiste. Y eso es digamos, lo dramático de esta profecía de Jeremías. No quiere que la consuelen. Mm, Claro. Y es lo Y eso mismo es que una la Llorona. situación claramente universal. ¿Sí? Entonces, está esta situación, es mi ignorancia, ¿eh? De ahí sí me da pena con nuestros Bueno, auditores vamos ser a tan detener aquí ignorante. esto. Voy a poner pausa. Pues como ven, es un tema muy profundo. Solamente vimos un fragmento de esta entrevista y queriendo hablar de algo tan sencillo como La Llorona, te remite a tener que hablar de temas relacionados, muy profundos, muy complejos, que no se tiene tanta certeza, que se pueden encontrar analogías en otras culturas más antiguas, que no se sabe si se produjeron después de los eventos mesoamericanos. No se sabe qué fue, si por ejemplo a Moctezuma, Motecuzoma, si se le apareció a él una mujer, una diosa, o fue una mujer real que sabía de el acercamiento de los europeos, si eso se inventó en el virreinato, mm, después de la independencia de México, quiénes fueron los que ensamblaron todo esto. Como dice, todo se mitifica. Entonces, bueno, vamos a parar aquí este pequeño video. Hay otro enlace por aquí que es para un relato de Artemio. em, Artemio ¿qué dice? De Valle Arispe. Vamos a buscarlo a ver qué tal, qué les parece. Bueno, ya estamos aquí con el nuevo video de La Llorona de Artemio de Valle Arispe. Así se titula, también del canal Radio INA. Hay muchos canales, muchos videos que van a hablar sobre La Llorona, pero yo decidí tomar estos en específico porque son de fuentes un poco más oficiales de instituciones mexicanas. No son, pues digamos, independientes o tan independientes, que tampoco es que sean malos, pero la verdad es que también hay mucha información muy, ¿cómo llamarle? No muy buena, que digamos, en muchos canales de YouTube. Por eso decidí no tomarlos. Entonces, aprovechando que mencionaron el relato de Artemio de Valle Arispe, que al parecer él sí tuvo acceso a relatos de la Inquisición, escritos obviamente en el virreinato, pero que él los leyó en 1836, si bien recuerdo que dijo. Vamos a escuchar el relato, a ver qué tal. Este tampoco nunca lo he visto, entonces vamos a ver qué sucede. Es La Llorona. La Llorona. Artemio de Valle Arispe. Ándale, está con música, con campanas, con ambientación. ¿Quién era el osado que, por más valiente que fuera, se atreviese a salir por la calle pasando las 10 de la noche? A veces algo más tarde. Yo vivo cerca de un río, por cierto. Sonaba la queda en catedral y todos los habitantes de México echaban cerrojos, fallebas, colanillas, ponían trancas y otras seguras defensas a sus puertas y ventanas. Escucha muy bien, en ambos lados. Se los recomiendo que se lo pongan. Se encerraban a piedra y Pónganse unos lodo. audífonos para escuchar este relato. No se atrevían a asomar ni medio ojo siquiera. Ese órgano. Hasta los viejos soldados conquistadores, que demostraron bien su valor en la guerra, no trasponían el umbral de su morada al llegar esa hora temible. Amedrentada y poseída del miedo estaba toda la gente. Ella les había arrebatado el ánimo. Era como si trajesen un clavo atravesado en el alma. Los hombres se hallaban cobardes y temerosos. Sí, ¿no?
A las mujeres les temblaban las carnes. Pues sí. No podían dar ni un solo paso. Se desmayaban o cuando menos se iban de perros las ladrando. aguas. ¿No oyes ladrar los perros? Los corazones se vestían de temor al oír aquel lamento largo, agudo, que venía de muy lejos y se iba acercando poco a poco, cargado de dolor. Más lamentos. No había entonces un corazón fuerte. A todos, al escuchar ese plañido, los dominaba el miedo. Les ponía la carne de gallina, les erizaba los cabellos y enfriaba los tuétanos en los huesos. Ah, muy buena música. ¿Quién podía vencer la cobardía ante aquel lloro prolongado y lastimero que cruzaba? Noche a noche, por toda la ciudad, ¿Quién? clamaban los pasantes entre castañeteos de dientes. Y apenas si podían murmurar una breve oración. Con mano temblorosa se santiguaban. Oprimían los rosarios, cruces, medallas y escapularios que les colgaban del cuello. México estaba aterrorizado por aquellos angustiosos gemidos. Cuando se empezaron a oír, salieron muchos a cerciorarse de quién era el ser que lloraba de ese modo tan plañidero y doloroso. Ya no se escuchan ladrar los perros. Varias personas afirmaron, desde luego, que era cosa Era ultraterrena, Juan Rulfo. porque un llanto humano, a distancia de 2 o 3 calles, se quedaba ahogado, ya no se oía, pero este traspasaba con su fuerza una gran extensión y llegaba claro, distinto, a todos los oídos con su amarga quejumbre. Salieron no pocos a investigar, y unos murieron de susto. Otros quedaron locos de remate, y poquísimos hubo que pudieron narrar lo que habían contemplado, entre escalofríos y sobresaltos. Se vieron llenos de terror pechos muy animosos. Una mujer, envuelta en un flotante vestido blanco y con el rostro cubierto con velo levísimo, que revolaba en torno suyo al fino soplo del Véngale la viento, otra pata. cruzaba con lentitud parsimoniosa por varias calles y plazas de la ciudad, unas noches por unas y otras por distintas. Alzaba los brazos con desesperada angustia, los retorcía en el aire y lanzaba aquel trémulo grito que metía pavuras en todos los pechos. Ándale. Ese tristísimo lamento se levantaba ondulante y clamoroso en el silencio de la noche y luego se desvanecía. Se volvían a alzar los gemidos en la quietud nocturna y eran tan penetrantes que desalentaban cualquier osadía. Así, por una calle y luego por otra, rodeaba las plazas y plazuelas, explayando el raudal de sus gemidos. Y al final iba a rematar con el grito más doliente, más cargado de aflicción en la Plaza Mayor. Toda en quietud y en sombras. Un llanto. Allí
se arrodillaba esa mujer misteriosa. Vuelta hacia el oriente, se inclinaba como besando el suelo y lloraba con grandes ansias, poniendo su ignorado dolor en un alarido largo y penetrante. Después se iba ya en silencio, ¿Quién es ese? despaciosamente, hasta que llegaba al lago, y en sus orillas se perdía. Se deshacía en el aire como una vaga niebla, o se sumergía en las aguas. Nadie lo llegó a saber. El caso es que allí desaparecía ante los ojos atónitos de quienes habían tenido la valerosa audacia de seguirla, siempre a distancia, eso sí, pues un profundo terror vedaba acercarse a aquella mujer extraña que hacía grandes llantos y se deshacía de pena. Caray. Esto pasaba noche con noche en México a mediados del siglo XVI, cuando la Llorona, como dio en llamársele, henchía el aire de clamores sin fin. Las conjeturas y las afirmaciones iban y venían por la ciudad. Unos creían una cosa y otros alguna muy distinta, pero cada quien aseguraba que lo que decía era la verdad pura y que, por lo tanto, se le debería dar entera fe. Con certidumbre y firmeza aseguraban, muchos, que esa mujer había muerto lejos del esposo a quien amaba con fuerte amor, y que venía a verle, llorando sin linaje de alivio, porque ya estaba casado, y que de ella borró todo recuerdo. Otros afirmaban que no pudo lograr desposarse nunca con un caballero a quien quería, pues la muerte no la dejó darle su mano, y que solo a mirarlo tornaba a este bajo mundo, llorando desesperada, porque él andaba perdido entre vicios. Chales. Había quienes referían se trataba de una desdichada viuda que se lamentaba así porque sus huérfanos estaban sumidos en lo más negro de la desgracia, sin lograr ayuda de nadie. No pocos eran los que sostenían que era una pobre madre asesinada por todos sus hijos y que salía de la tumba a encararlos. Tu máquina esa no me la sabía. Gran número de gentes estaban en la firme creencia de que había sido una esposa infiel y que, como no hallaba quietud ni paz en la otra vida, volvía a la tierra a llorar de arrepentimiento, perdidas las esperanzas de alcanzar el perdón. O bien, numerosas personas contaban que un marido celoso le acabó con un puñal la existencia tranquila que llevaba, empujado solo por sospechas injustas. Y no faltaba quien estuviese persuadido de que la tal Llorona no era otra, sino la célebre Doña Marina, la hermosa Malinche, manceba de Hernán Cortés, No sabemos ni su nombre. que venía a este suelo, con permiso divino, a llenar el aire de clamores en señal de un gran arrepentimiento por haber traicionado a los de su raza, poniéndose al lado de los soldados hispanos que tan brutalmente la sometieron. Pues que ella también fue sometida, creo yo. O no sé, tal vez más inteligente. No solo por la Ciudad de México andaba esta mujer extraña, sino que se la veía en varias poblaciones del reino. Atravesaba blanca y doliente por los campos solitarios. Ante su presencia se espantaba el ganado. Corría a la desbandada como si lo persiguiesen. A lo largo de los caminos llenos de luna pasaba su grito.
Se escuchaba su quejumbre lastimera entre el vasto rumor del mar de árboles de los bosques. Se la miraba cruzar, llena de desesperación por la aridez de los cerros. La habían visto echada al pie de las cruces que se alzaban en montañas y senderos. Caminaba por veredas desviadas y se sentaba en una peña a sollozar. Salía, misteriosa, de las grutas, de las cuevas en que vivían los feroces animales del monte. Caminaba lenta por las orillas de los ríos, sumando sus gemidos al rumor sin fin del agua. Si a los mesoamericanos les daba miedo, imagínense a los hispanos, a los europeos, que están en una tierra ajena. Yo creo que más. Hoy no más. Qué chillidos, qué llanto. Los gritos, dice. Hoy no más. De niños hasta jugábamos a eso, los mexicanos. Esta conseja es antiquísima en México. Existía ya cuando los conquistadores entraron en la gran Tenochtitlan de Moctezuma, pues Fray Bernardino de Sahagún, al hablar de la diosa Cihuacóatl, en el capítulo 4 del libro primero de su Historia General de las Cosas de la Nueva España, escribe que aparecía muchas veces como una señora compuesta con unos atavíos como se usan en palacio. Decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire. Los atavíos con que esta mujer aparecía eran blancos y los cabellos los tocaba de tal manera que tenía como unos cornezuelos cruzados sobre la frente. Y en el libro 11 enumera los agüeros con los que se anunció en México la llegada de los españoles y la destrucción de la ciudad azteca. El sexto pronóstico fue que de noche se oyeran voces, muchas veces como de una mujer que angustiada y con lloro decía: ¡Oh, hijos míos, que ya ha llegado vuestra destrucción! Y otras veces decía: ¡Oh, hijos míos, ¿dónde os llevaré para que no os acabéis de perder? Sí, ya van a ser desplazados por los europeos. Hasta los primeros años del siglo XVII anduvo la Llorona por las calles y campos de México. ¿O más? Después desapareció para siempre y no se volvió a oír su gemido largo y angustioso en la quietud de las noches. Evidentemente, el autor, abogado y diplomático que escribió esta crónica, don Artemio de Valle Arizpe, quien vivió entre los años 1884 y 1961, no vivió lo suficiente para corroborar que la Llorona sigue apareciendo por aquí y por allá. La Llorona de Artemio de Valle Arizpe es una producción de la Dirección de Medios de Comunicación a través de Radio INA. Locución y grabación, Ana Daniela Leiva. Textos de Artemio de Valle Arizpe, adaptados por Gabriela Marentes. Producción y diseño sonoro, Evanibaldo Morales. Hasta un corazón se escucha, un latir del corazón. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. ¿Ya vieron? Bueno, pues
Les traje fuentes oficiales del gobierno de México, de los institutos asociados a México. Entonces, bueno, primero que nada yo quiero hacer aquí una aclaración. Yo me equivoqué, no era 1836. Seguramente lo escribió Artemio en 1936. Seguramente yo me equivoqué al escuchar. Y como dijeron, es una crónica que él escribió en base a los relatos que él pudo leer de la Inquisición. Obviamente fueron escritos siglos antes, pero él los leyó en su época. Y a partir de ahí escribió esta crónica y ya por eso la está narrando. Entonces pues es muy interesante, ¿no? Cómo, ya para no hacer tan largo este video, seguramente ya se hizo demasiado largo, cómo una historia tan simple puede tener muchísimas aristas o hay que recurrir a muchas fuentes porque son temas realmente complejos. Y bueno, la verdad es que no quiero hacer más mención sobre esto, es muchísima información. Tenemos que tocar otros temas, vean cómo con un simple ocurrencia que tuve de La Llorona, hacer este video para investigar un poquito más, tuvimos que investigar un poquito y nos llevó, sin querer de la mano, hacia fuentes históricas, hacia relatos tal vez de otras épocas, de otras culturas, mitologizar algunos relatos, muchas cosas, muchas, es mucho de dónde hablar, de donde hay mucha tela de dónde cortar, por lo que pues no vamos a abordar más en este video. Nada más quisiera saber pues si ustedes qué opinan, si pueden decir algo, si conocen de algún relato más, si ustedes han escuchado este tipo de llantos, porque la verdad a mí no me ha pasado, aunque sí conozco personas que afirman haberlo escuchado. En los comentarios de todos estos videos, principalmente los últimos dos, si ustedes se meten van a ver personas que comentan que afirman que lo han escuchado. Entonces, pues, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué opinan sobre este relato? Si les ha pasado o no. Y pues como les había dicho, hay muchas leyendas en México. También incluso, no estoy muy seguro, hay bueno, existió hace algunos años una serie de televisión que se llamaba Historias de Leyenda. Y si bien recuerdo, me parece que en uno de sus capítulos, como su nombre lo dice, son muchas historias de leyendas de México. Y en uno de sus capítulos, si bien recuerdo, está el relato de La Llorona. La verdad es que no estoy muy seguro, no lo tengo muy claro. Lo voy a buscar a ver si lo encuentro. Y después mejor reaccionamos a ese video, si les gustaría que lo hiciéramos. Y si no, de todos modos voy a buscar esa serie a ver si la encuentro. Y los otros videos, pues bueno, les dejo los links. Son bastante largos todos, se los recomiendo todos. Todos están buenísimos. Yo he visto las primeras dos series de documentales, ya las vi de manera parcial, nunca las he visto completas. Y los últimos dos videos no los había visto, de verdad son totalmente nuevos para mí. Pero de todos modos se los dejo para que, pues para que los revisen y si les interesa el tema, pues le echen otro ojo. De mi parte, pues es todo. Creo que ya se alargó demasiado este video. Entonces, pues nos vemos a la próxima, ¿va? Chao.